que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios. Bienvenidos a nuestro servicio en línea. Queremos recordarte que nos sigas en las redes sociales como Iglesia Jubileo y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Los servicios de esta semana son los días lunes 7 de la noche, los martes y sábados 7:30 de la noche y los domingos 10:30 de la mañana y 5 de la tarde. Conéctate con nosotros y no te pierdas de las bendiciones que tiene el Señor para ti y los tuyos. Que el Señor les bendiga. Este es un tiempo hermoso para que usted y yo y toda su familia podamos levantar el nombre del Señor en alto. Hoy, juntamente con el equipo de alabanza de la iglesia, le pedimos que en un mismo espíritu podamos bendecir el nombre del Padre a través de la alabanza y la oración. Así que levante sus manos, tome a su familia y dígale: hemos venido a alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores con todo el corazón. Dispóngase a hacerlo de la mejor manera, en el nombre maravilloso de Jesús, porque Él es nuestro escudo y nuestra fortaleza. Nuestra salvación es Él. Aleluya, aleluya. De tu amor, tú eres el Dios de mi salvación. No temeré, no temeré, si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? No hay nadie que me pueda separar de tu amor. Tú eres el Dios de mi salvación, y no temeré, si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Dilo de nuevo: y no temeré, no temeré, si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Eres mi escudo, que me ciñe de alegría. Eres mi escudo, mi roca fuerte, y solo en ti está mi vida. Eres mi escudo, mi fortaleza, el que me ciñe de alegría. Eres mi escudo, mi roca fuerte, y solo en ti está mi vida. Señor, eres tu escudo. No hay nadie que me pueda separar de tu amor. Tú eres el Dios de mi salvación. ¿Quién contra mí? Eres mi escudo, mi fortaleza, el que me ciñe de alegría. Eres mi escudo, mi roca fuerte, y solo en ti está mi vida. Eres mi escudo, mi fortaleza, el que me ciñe de alegría. Eres
Santo Espíritu, sino con su Santo Espíritu. Dígalo de nuevo, no es con ejército. No es con ejército, no es con fuerza, sino con su Santo Espíritu, sino con su Santo Espíritu. Diga al débil, diga al débil, Fuerte soy, diga al pobre, rico soy, que diga al triste, alegre soy por la sangre de Jesús. y diga al débil, Fuerte soy, diga al pobre, rico y soy, que diga al triste. alegre soy por la sangre de Jesús. Yo venceré, yo venceré Por su Espíritu, yo venceré, yo venceré, yo venceré, yo venceré. Por su Espíritu, yo venceré. yo venceré. Prepárate y dilo de nuevo, yo venceré. Yo venceré, yo venceré Por su Espíritu, yo venceré, yo venceré, yo venceré. por su Espíritu, yo venceré. ¡Aleluya! ¡Sí, Señor! ¡Alábalo! Canto, danzo, salto para Cristo. Somos la generación. Así es. Que alegra su corazón. Y canto, danzo, salto para Cristo. Los jóvenes y ancianos juntamente nos alegramos. Dígalo, canto. Canto, danzo, salto para Cristo. Somos la generación que alegra su corazón. Canto, danzo, salto para Cristo. Los jóvenes y ancianos Juntamente nos alegramos. celébralo, celébralo. Aleluya. Ahí en tu casa, dilo así, no puedo parar de alabarte.
alegremente en su presencia. Gira, salta dando vueltas para Cristo. Vive, vive para siempre, es el Rey. Grita, canta, danza alegremente en su presencia. Gira, salta dando vueltas para Cristo. Vive, vive para siempre, es el Rey. Es el Rey. Eres el Rey. Te exaltamos, Señor, y te damos gloria. Dilo de nuevo. Grita, canta, danza alegremente en su presencia. Gira, salta dando vueltas para Cristo. Vive, vive para siempre, es el Rey. Grita, canta, danza alegremente en su presencia. Gira, salta dando vueltas para Cristo. Vive, vive para siempre, es el Rey. Dígalo una última vez con nosotros, fuerte. Grita, canta, danza alegremente en su presencia. Gira, salta dando vueltas para Cristo. Vive, vive para Ahora, siempre, es el con Rey. júbilo. ¡Aleluya! Él es Rey de Reyes. Hey, 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 hey. ¡Apláudele! ¡Apláudele al Rey! Te alabamos, Señor. Bendecimos tu nombre, precioso Cristo. Te bendecimos y te damos a ti toda gloria, toda honra, Señor. Queremos levantar a ti nuestras manos para adorarte, Señor, para bendecirte. Levante su voz un momentito ahí donde está. Dígale: Padre, conéctame a tu presencia. Necesitamos tanto de ti, Señor. Hijo de Dios, Hijo de Dios. Quiero levantar mis manos. Quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida. En santidad de amor, Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón. Y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Dios, recibe toda la gloria.
ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia, en adoración.
consejero, príncipe de paz, nuestro amado eres tú, Señor, admirable, oh Dios, exaltamos, Rey, oh Para esta y más información, escríbenos a nuestro WhatsApp de Iglesia Jubileo 48 24 32 72. Bendiciones. Dios les bendiga, amados hermanos, nuevamente dándole la gloria, la honra al Señor por su grande misericordia y pues honrándolo a Él porque nos permite poder estar en contacto a través de este medio tan especial en este tiempo que nos ha tocado vivir, principalmente en este tiempo de cuarentena. Así que le agradecemos al Señor por esa maravillosa oportunidad que nos da. Y también agradecidos con usted porque siempre está atento, siempre está dispuesto y siempre pues recibe la administración que viene de parte del Señor. Vamos a presentarnos en el nombre del Señor para solicitar su bendición, su anuencia, su respaldo para poder ministrar esta palabra. Padre que estás en los cielos, te bendecimos, te honramos, te agradecemos de una manera muy especial, papito lindo, siempre este privilegio hermoso de ser tus hijos en primer lugar, pero también, Señor, de poder ser ministrados con una palabra de vida, con una palabra de cambio, con una palabra, Señor, poderosa, cortante, penetrante, viva, eficaz. Una palabra, Señor, que es maravillosa y que constantemente hace una obra en nuestra vida. Señor, gracias. Yo te pido por favor que puedas enviar desde tu mismo trono, desde tu misma presencia, Señor, esa palabra. Que podamos, Señor, atesorar cada una de tus palabras, que las recibamos, Señor, de acuerdo a la administración, Señor, que tú tienes para cada uno de nosotros. Por favor, papadito lindo, te lo estamos suplicando, te lo estamos pidiendo, Padre. Gracias, gracias, Señor bendito, por la bondad que tienes para con nosotros, tus hijos. Aleluya. Amén y amén. Existen, hermano, realmente cosas que son incomprensibles. Y pues cuando hablamos de esto, pues nuestra limitada manera de entender nos impide que podamos realmente alcanzar la comprensión de algunas cosas que son espirituales. Por supuesto que, hermano, a veces pues nos damos cuenta que aún grandes hombres de Dios que tenían mucho entendimiento en las cosas espirituales se encontraron con que no comprendían. Por ejemplo, dice el apóstol Pedro que Pablo escribía cosas que eran difíciles de entender. No estoy diciendo que Pedro no las entendiera, pero que dice el apóstol Pedro que Pablo escribía cosas difíciles de entender. O sea que no cualquiera las podía entender. Por supuesto, luego él dice que los indoctos tuercen para su propia perdición. Pero eso de no entender no es solamente de una persona. El mismo sabio Salomón, cuando nosotros vemos en la escritura, en el capítulo 30, él dice: hay 4 cosas que son incomprensibles para mí. Es decir, que a pesar de toda la sabiduría que había en Salomón, habían cosas que eran incomprensibles. Claro que si lo vemos en el aspecto natural, secular, pues pudiera ser que alguien pues sea entendido en muchas cosas, pero cuando ya vamos a lo espiritual, la Biblia dice que la obra del Señor es incomprensible. La obra del Señor, hermano, no se puede entender por métodos, formas naturales, por la lógica, no se puede llegar a entender. Es más,
Dios a veces veda ese entendimiento para un tiempo futuro. Entonces, ni siquiera aquel que sea muy entendido en algunas cosas, llega un momento que dice, realmente aquí no entiendo, ¿verdad? Y con el pasar del tiempo puede hacer que Dios le dé esa comprensión. Así que, hermano, eso nos de alguna manera nos consuela saber que hay cosas que no entendemos. Dentro de las muchas cosas que no entendemos, hermano, está por lo menos en el caso personal, el hecho de por qué Dios nos dejó a nosotros, usted y a mí, para el final de este tiempo. Si nosotros analizamos, si fuera por buenos, no, vemos a los héroes de la fe y ahí nos quedamos, hermano. No, definitivamente no les llegamos a muchos de ellos. Por lo menos yo así me considero, no le llego. Si vemos a los héroes de la fe, el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Que describe, vemos todas las cosas que esos hombres hacían. Yo digo, Padre, nos falta mucho para alcanzar. ¿Por qué nos dejaste a nosotros y por qué no dejaste a esos apóstoles del Espíritu, a esos apóstoles del Cordero, a esos héroes de la fe del Antiguo Testamento? ¿Por qué no los dejaste a ellos, sino que te plujo dejarnos a nosotros? Y la única respuesta, tal vez no sea la única que existe, pero la que yo puedo entender, es misericordia. Porque veo, hermano, allá en el principio, en el libro de Génesis, que cuando el Señor empezó, hermano, con la creación, Génesis 1, Génesis 2, y ahí vemos las dos diferentes creaciones. Vemos que estas dos creaciones pareciera ser que Dios las hizo en un estado de perfección y que esas creaciones, hermano, le fallaron al Señor. Y entonces yo veo en el capítulo 6 que Dios ya no levanta a un hombre, ya no hace de nuevo otra creación, sino que le da la oportunidad a los hombres caídos, a los hombres imperfectos, para que puedan mostrar la disposición que tienen para evolucionar y un día alcanzar la perfección. Y eso, yo la única manera que lo puedo llamar es misericordia de parte del Señor. Así que, hermano, que Dios nos auxilie, porque no somos los mejores, no somos ejemplo en muchas cosas. Sin embargo, Dios decidió ponernos a nosotros para este tiempo. Ahora, si nos puso Dios para este tiempo, lo menos que nosotros podríamos hacer es conocer las cosas del final de los tiempos. Voy a ponerle un ejemplo para tratar de explicarme de una mejor manera. Es como cuando una persona, por X o Y razón, tiene o se traslada de un país a otro para vivir en ese país. Y en ese país donde va a ir hay costumbres distintas, alimentación distinta, idioma distinto, leyes distintas, bueno, y muchas otras cosas más. Entonces, si esa persona se va a ir a vivir allá, pues si con antelación sabe que se va a ir a vivir, por lo menos si fuera sensato, lo menos que haría es prepararse. Bueno, ¿cuáles son las leyes de ese país? Conocer, al menos de una manera general, cuáles son los lineamientos que se rigen en ese país. Conocer, hermano, cuáles son las costumbres de ese país, cuál es la alimentación de ese país. No vaya a ser que esté pidiendo tortillas y allá no hay, ¿verdad? O pidiendo frijoles y no hay. Hermano, realmente yo no sé cómo existen lugares donde no hay frijoles. Si es frijoles hasta en el cielo van a ver, hombre, ¿verdad? Pero hay lugares que no existen. Bueno. Pero imagínese, hermano, el idioma de ese país, por lo menos, aunque sea el ABC del idioma de ese país, pues si fuera inglés el idioma de ese país, al menos aprender un par de 2, 3 palabras: pollito chicken, gallina ken, pluma, lápiz pencil, pluma hen, pluma, bueno, ahí usted sabe todo eso. El punto es, hermano, no podemos nosotros, hermano, si nos toca esa situación, ser insensatos. Ahí voy a ver qué hago ya. El lenguaje mundial, el de las señas, ¿verdad? Ahí, así le digo cuando quiero comida, bueno, y todo. Yo creo que por lo menos uno se debería preparar. Entonces,
si nosotros fuimos puestos para el tiempo final, creo, con todo respeto, no estoy tratando de ofender a nadie, creo que es una insensatez no conocer las cosas del final del tiempo, porque eso sería lo mínimo. Y cuando hablamos de las cosas del final del tiempo, hablamos de escatología. Escatología. Entonces, la iglesia que fue dejada para este tiempo, hermano, no conoce la escatología. Es más, ni siquiera a veces las doctrinas elementales. No estoy hablando de usted solamente, estoy hablando de toda la iglesia del Señor Jesucristo. En este momento estoy echando en un solo costal a la iglesia, al cuerpo de Cristo, y estoy diciendo, la iglesia a nivel general no conoce ni los primeros rudimentos, ni los rudimentos básicos del evangelio, ni las primeras enseñanzas, ni las enseñanzas fundamentales, hermano. Y ahora fuimos dejados para el tiempo final y estamos, hermano, parados frente a una persona que estoy volviendo al ejemplo del país extranjero. Hermano, estamos parados frente a una persona que nos están hablando en un idioma distinto y nosotros no sabemos ni qué contestar porque no estamos enterados de eso. No puede ser. Entonces la iglesia tiene que conocer, hermano, los rudimentos básicos, por lo menos de la escatología. Y yo le pido al Señor que nos ayude para ir conociendo poco a poco. Claro, no pretendemos conocerlo todo, pero al menos, hermano, ir adiestrándonos en cuanto a esto. Y por eso el Señor nos ha inquietado para enseñar. Mire, bendigo la vida de mi apóstol, hermano, porque siempre nos ha exhortado, nos ha animado a que enseñemos con respecto a las diferentes cosas. No se me olvida que en algún momento yo lo abordé para preguntar sobre algo en especial con relación a la obra del Señor, y lo que él me dijo es, esto me preguntó, ¿ya enseñaste de esto que me estás preguntando? Sí, le dije, yo enseñé. Ok, me dijo, seguí enseñando de esto, y cuando te canses de enseñar, entonces me dijo, seguís enseñando. Y a mí me vino a la mente, ¿verdad? Aquello que dicen los médicos cuando una persona padece mucho de problemas gástricos y entonces llega con un médico, un gastroenterólogo, y entonces le dice, ¿y usted cuál es su alimentación? Pues mire, yo me cuido y como bastante ensaladas, como mucho. Ah, come lechuga. Buenísimo, qué bueno, le dice, qué bueno que coma lechuga. Bueno, de hoy en adelante, entonces va a hacer algo con la lechuga. Cada vez que vaya a comer lechuga, la lava, la pone a cocer. Le bota el agua, la lava, la vuelve a poner a cocer. Le bota el agua, la lava, la vuelve a poner a cocer. Y de una vez que ya pasó unas 5 o 6 veces, entonces agarra la lechuga y la tira, le dice el médico. Entonces, hermano, así pareciera esto, hermano. Nosotros tenemos que prepararnos, ¿Y cómo? A través de la enseñanza. Por eso le decía, bendigo la vida de mi apóstol, porque siempre nos instruye a enseñar sobre las cosas. Digamos, cuando empezamos a ministrar la Santa Cena, bueno, no es que la empezamos a ministrar, sino que llegó un momento, hermano, que empezó a hacerse énfasis. Entonces, él nos dijo, hay que enseñar sobre la Santa Cena. Mucha gente está participando, pero no sabe ni por qué participa. Enseñemos. Y entonces empezamos a enseñar. Así que cada vez que nos toca la Santa Cena, enseñamos sobre el tema, hermano, y eso va enriqueciendo y va dando convicción a la iglesia de por qué se participa. Ok, vamos a recoger las ofrendas, no solamente las recojamos, dice nuestro apóstol, sino que lo que tenemos que hacer, enseñemos por qué las estamos recogiendo, porque las cosas que se hacen dentro del evangelio tienen que ser explicadas. Y entonces, hermano, por eso es que cuando hay un rema de la ofrenda antes de recoger o de recibir las ofrendas, pero el propósito no es que el rema sea una motivación para recibir ofrendas, no, sino una enseñanza que produzca convicción y que la gente sepa por qué. Entonces, en cuanto a las cosas escatológicas, hermano, hay que enseñar. ¿Por qué? Porque somos la iglesia del final del tiempo, y si somos la iglesia del final de los tiempos, necesitamos al menos estar enterados a qué se refiere esto. Entonces, hermano, yo quisiera que viéramos aquí un par de conceptos muy básicos de lo que es escatología, pero que nos estos son conceptos de diccionario, tanto diccionarios seculares como diccionarios teológicos. Hermano,
Así que nos van a ayudar para poder entrar a un punto importante que yo quiero trasladarle, que el Señor ha puesto en mi corazón en este momento, basado en lo que le estaba diciendo también en la introducción. Mire, escatología, dice este diccionario, escatología es una parte de la teología que se encarga de estudiar al ser humano y al universo antes y después de la extinción de la vida en la tierra o la vida de ultratumba, es esto. Así hasta da un poquito de mello, dirían los muchachitos, ¿verdad? Hermano, cuando uno lee esto, es decir, no solamente el estudio del hombre, hermano, en su vida, sino que también en el final de su vida, después de la muerte, ¿verdad? La palabra escatología es de origen griego y viene de dos palabras, escatos, que significa último, y logos, que expresa estudio, que significa estudio. En otras palabras, literalmente sería estudio del tiempo final o estudio del final, estudio de las cosas del final, ¿verdad? Eso sería, hermano, estos conceptos. Luego, hermano, la escatología estudia, dice este otro diccionario, el destino final del individuo y el universo, así como estudia al ser humano después de la muerte. Es decir, que no se limita solamente a la muerte, sino después de la muerte, porque ese es lo que es el estudio del final también, ¿verdad? La escatología cristiana es una rama de la teología cristiana conformada por las creencias escatológicas. Oiga lo que dice aquí, sobre eso se lo marqué, o de las últimas cosas del cristianismo. Y quiero hacerle énfasis aquí, la escatología cristiana es una rama de la teología cristiana conformada por las creencias escatológicas o de las últimas cosas del cristianismo. Escatología, entonces, es el estudio de las últimas cosas, del estudio del tiempo final, pero sobre todo de las cosas, hermano, del tiempo final. Entonces, también otro concepto que puede añadirse aquí, hermano, dice: los asuntos y eventos más importantes de la escatología cristiana son la muerte y la vida después de la muerte, el cielo y el infierno, el segundo advenimiento de Jesús, la resurrección de los muertos, el arrebatamiento, la gran tribulación, el milenio, el fin del mundo, el juicio final, así como el cielo nuevo y la tierra nueva del mundo que vendrá. Los pasajes escatológicos se encuentran en muchos lugares de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Hay bastante información, bastantes versículos y bastante contexto para hablar de la escatología. Muchas personas, cuando se habla de la escatología, hermano, les da temor. No, a mí, mire, principalmente, ¿verdad? Cuando se habla del libro Apocalipsis, como que fuera el único que habla de eso, ¿verdad? Pero así lo dicen las personas. No, es que mire, es que el Apocalipsis da miedo. Bueno, yo creo que a una persona, hermano, no le puede dar miedo. Una persona cristiana no le puede dar miedo al Apocalipsis, a excepción que piense que va a sufrir lo que ahí dice, que va a pasar por los juicios que hay. Pero yo creo que un cristiano, hermano, que decide agradar a su Señor, es una persona que no va a tener temor de este tipo de cosas, sino que le van a servir como enseñanza, primero para escapar de este tipo de cosas, porque el desconocimiento hace que muchas personas hasta bromeen con relación a la tribulación. Y no hablo solamente de cristianos, porque hay cristianos que sí, te vas a ir a la tribulación, vos tal cosa, y te va a perseguir el anticristo. Eso está bien, pero algunos otros, hermanos, haciendo como alarde en el sentido de que yo me voy a quedar a la tribulación, y ni siquiera saben a lo que se refiere. La Biblia dice que es un evento que nunca antes ha habido en la tierra ni habrá. Es decir, usted se puede imaginar los peores eventos catastróficos que han habido en la tierra desde Adán para la fecha, incluyendo el diluvio, y eventos ya más contemporáneos como la Inquisición y muchas cosas, hermano, que han habido. Y sin embargo, la Biblia dice que nunca lo ha habido y nunca lo habrá. O sea que la gente a veces ni siquiera sabe a qué se refiere cuando dice, pues me quedo a la tribulación. Ahí el anticristo va a ser mi cuate, como que estuvieran
hermano, bromeando, están bromeando y ni siquiera saben, hermano, de lo que están hablando. ¿Pero por qué? Porque se resisten a poder escudriñar un poquitito más las escrituras y ver lo que ahí está escrito. Y como decía, si nosotros somos la iglesia del final del tiempo, que de hecho lo somos, porque estamos en el final del tiempo, está de más decirlo. Parecería inclusive decirlo, hasta parecería una redundancia, hermano, porque es como decir, estamos en el tiempo final. Pues eso es obvio, hermano, se ve los acontecimientos, los eventos, hermano, las señales, todo está determinado. Entonces, hermano, yo creo que nosotros lo menos que podemos hacer es estar enterados, prepararnos para esas situaciones y para, como dice la Biblia, para ser tenidos por dignos de escapar de las cosas que vendrán sobre la tierra. Bueno, que Dios nos auxilie. Entonces, hermano, esta palabra escatos es la palabra que nos habla de lo del final. Esta palabra es la palabra griego 2078, que dice superlativo probablemente de la 2192 en el sentido de contigüidad. Más lejos, dice, más lejos, es lo más lejos, lo más lejano, final, sea de lugar o de tiempo, postrero, último, estado y final. Es decir, que cuando esta palabra escatos aparece en la Biblia, siempre nos habla, nos relaciona con algo del final del tiempo. Y por eso, si vamos a conocer los elementos básicos de la escatología, si vamos a conocer las cosas del final, si nos vamos a enterar de cuál es el idioma cuál debería ser el idioma de la iglesia en este tiempo final, hermano, dentro de ese idioma deberíamos de involucrar esta palabra escatos. Todo lo que es escatos es final. Todo lo que es escatos es del tiempo, hermano, que nos ha tocado vivir y lo tenemos que conocer. Entonces, viendo esto, hermano, yo veo que en la escritura hay muchas cosas escatos, ¿verdad? Y por eso le puse aquí las cosas escatos. Por lo menos yo encontré unas 20 y tantas de estas cosas escatos y que tenemos que abordarlas, tenemos que entrarle, hermano, tenemos que conocer cuáles son. Y mire, así rapidito, porque no es exactamente, pues vamos a detenernos en cada una de ellas, ¿verdad? Pero Mateo capítulo 5, versículo 26, habla del escatos cuadrantes, el último cuadrante. Y aquí la palabra griega que se utiliza para cuadrante es la palabra 2835. Luego Mateo 12:45 habla del estado final. Fíjese que aquí es la misma palabra escatos. Esta 2078, por eso si usted la compara se da cuenta que es la misma, porque esa palabra también significa estado. Entonces ahí es como una especie de redundancia, ¿verdad? Mateo 19:30 nos habla de los últimos discípulos, y eso tenemos que analizarlo. Luego Mateo 28 nos habla de los últimos obreros. Esas son cosas que tenemos que abordar, que tenemos que conocer, que no las podemos dejar en el aire, ¿verdad? Porque son, como le digo, es el idioma de la iglesia del final, o parte por lo menos. Mateo 27:64 habla del último engaño, del último error, del engaño final. Luego Marcos capítulo 9, versículo 35 nos habla del último servidor o los últimos servidores, ¿verdad? Marcos capítulo 12, verso 6 dice, y por último les envió al Hijo, es decir, el último enviado. Yo aquí le puse el último hijo, ¿verdad? Pero sería el último enviado realmente, ¿verdad? Luego, hermano, Marcos 12:22 habla de la última muerte. No de la muerte, sino la última muerte. De eso habla y que lo tenemos que abordar. Sigamos adelante. Luego Lucas capítulo 14, versículo número 9 nos habla del último lugar. Todas estas cosas, insisto, son cosas del final del tiempo que las tenemos que abordar. Por supuesto, no las vamos a abordar todas el día de hoy, ¿verdad? Pero las vamos a abordar con la ayuda del Señor. Luego Juan capítulo 6, versículo 39 nos habla del último día o el día final o el día escatos. Juan capítulo 8, versículo 9 nos habla de los últimos acusadores. Se recuerda, hermano, aquí es el pasaje
donde llevaron a aquella mujer con el Señor, y dice, uno a uno, hasta el último, se sintieron acusados. Ellos eran acusadores y se sintieron acusados, ¿verdad? Por su conciencia. Ok. Hechos capítulo 1, versículo número 8, habla del último territorio, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y hasta lo último, es decir, el último territorio. Hermano, luego 1 Corintios 15, 8, dice el apóstol Pablo como el último de los apóstoles. Hermano, entonces tenemos que abordar eso. 1 Corintios 15, 26, el último enemigo a abolir es la muerte. Entonces, el último, el postrer, el final enemigo. 1 Corintios 15, 45, el postrer Adán, el último Adán. Fíjese que si usted se da cuenta, aquí hay cosas tanto del aspecto negativo como del aspecto positivo. Entonces, en el tiempo final tenemos que conocer estas dos corrientes, por así decirlo, las cosas escatos buenas y las cosas escatos malas, por así decirlo, ¿verdad? 15:52, la trompeta final. Entonces, todas estas cosas tienen que ser explicadas, hermano. Por supuesto, tal vez no vamos a explicarlas con detalle todas hasta tratar de agotar un tema, no, porque hay tanto que hablar de cada una de ellas. Hermano, el tiempo escatos. Aquí hay dos, porque está la palabra griega 25:40, hermano, y la palabra griega 55:50. Son dos tiempos de los que se habla ahí. Luego, primera de Juan 2:18, la última hora, el escatos hora, ¿verdad? Apocalipsis 1:11, la última letra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Entonces, hermano, ahí es por eso le puse la última letra, aunque esto se refiere al Señor Jesucristo, ¿verdad? Luego, hermano, Apocalipsis 2:19, las postreras obras, las últimas obras deben de ser mayor que las primeras. Apocalipsis 15:1, las últimas plagas. Mire, hermano, esto tenemos que abordarlo porque este es un tema importante, y estas últimas plagas se dan precisamente en la gran tribulación, en el tercer ay, y por eso lo tenemos que. Ok, entonces yo, hermano, le puse el tema las cosas postreras, es obvio, ¿verdad? ¿Por qué le pusimos así? Pero insisto, tenemos que conocer cada una de estas cosas postreras. El Señor nos llama, hermano, a que nosotros nos esforcemos por conocer. No rechacemos el conocimiento, porque el que rechaza el conocimiento, también el Señor dice, lo desecha del sacerdocio y se olvida también de sus hijos. Entonces, creo que el conocimiento es muy importante. Conocimiento nos lleva al entendimiento, y el entendimiento nos lleva a la revelación, y esto nos lleva a poder caminar en base a esa revelación. Entonces, hermano, vamos a abordar quizás unas cuantas, no sé cuántas nos permita el Señor en esta hora poder hacerlo. Pero entonces vayamos a ver aquí cuáles son esas cosas postreras. Mire lo que dice Mateo capítulo 5, versículo número 26. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. El cuadrante, hermano, aquí sería el escatos cuadrantes. En el original, esa palabra cuadrante, hermano, es la palabra codrantes. Entonces, el escatos codrantes, hasta que pagues. Ahora, ¿de qué nos está hablando esto aquí la palabra? Mire, cuando nosotros vemos en la escritura el contexto, y le quiero leer el versículo 25 de este mismo capítulo, dice, reconcíliate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Entonces, aquí de lo que nos está hablando es de entregar cuentas, en otras palabras. Y hermano, esto es algo bien importante. Mire, todos nosotros, tarde o temprano, vamos a entregar cuentas. Y vamos a entregar cuentas aún de las cosas más minuciosas. No solo físicamente, sino que también, hermano, de cosas en nuestro interior. La Biblia dice, por ejemplo, que Dios nos va a pedir cuentas aún de los pensamientos
íntimos, de las cosas más recónditas que hay en nuestro corazón. Entonces, imagínense, si Dios nos va a entregar cuentas, eso no es para vivir también tenso, nervioso, no, hermano, sino que tenemos que entender que va a llegar un momento de entregar cuentas. Es decir, que de todo lo que hagamos mientras estamos en el cuerpo, Dios nos dice que nos va a pedir cuentas, porque todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, todos nos vamos a presentar un día delante del Señor. Mire, en el caso mío como pastor, la Biblia dice que tengo que entregar cuentas hasta por usted, que es mi oveja. Entonces, que Dios me auxilie, hermano. Así que trate de portarse bien, hombre, no sea claver. Nada, es broma, estoy molestando. Pero hermano, mire, la Biblia inclusive dice ahí que usted dice que trate de comportarse de manera adecuada, para que yo no haga mi trabajo quejándome, porque yo tengo que entregar cuentas delante del Señor. Es decir, gracias a Dios, yo nunca he necesitado decir, ay, Señor, mira a fulanito de tal, Señor, que le caiga fuego del cielo y lo consuma. No, hermano, Dios sabe que nunca he llegado con una oración de ese tipo delante del Señor. Siempre me he presentado, Señor, pidiéndole misericordia. Por supuesto, guardando las debidas distancias entre tremendo siervo de Dios, hermano, pero como Moisés, cuando Dios le dijo, ¿sabes qué? Si no te gusta este pueblo, te lo voy a quitar y te voy a dar otro pueblo. Y Moisés le dijo, no, tampoco es para tanto, Señor. Le dijo, no seas así, le dijo, ¿verdad? No los mates, le dijo, no es eso lo que yo pretendía decir. Pero entonces, yo me presento intercediendo, no es para que usted lo sepa ni haciendo alarde de eso, sino que no me presento quejándome, pero yo sé que tengo que entregar cuentas, hermano, pero no solo de usted, tengo que entregar cuentas de mi propia vida, tengo que entregar cuentas de mi matrimonio, tengo que entregar cuentas de mi familia. Es decir, hermano, yo tengo que estar consciente de eso. Ahora, aquí, ¿sabe qué es lo que dice y cómo? Nosotros empezamos, hermano, a prepararnos para entregar cuentas delante del Señor. Aquí dice, reconcíliate pronto con tu adversario. Hermano, tu adversario puede ser un familiar, tu adversario puede ser un compañero de trabajo, un compañero de estudio, tu adversario puede ser un amigo, tu adversario podría ser un vecino, tu adversario, hermano, podría ser un hermano de la iglesia, puede ser tu adversario. Espero que no sea yo, ¿verdad? Reprendo en el nombre de Jesús, pero tu adversario puede ser cualquiera. Ahora, reconcíliate pronto con tu adversario. Mientras vas de camino al encuentro con el Señor, pues parafraseémoslo, mientras llega el tiempo del arrebatamiento, mientras llega el tiempo de la boda, mientras llega el tiempo del tribunal de Cristo, mientras llega el tiempo que nos encontremos con Él, hermano, reconciliémonos. Entonces, mire, por eso este año de reconciliación es determinante para lo que viene. Este año, por lo que yo veo aquí, es una preparación, hermano, para poder entregar cuentas delante del Señor. Es decir, que la reconciliación es la herramienta que Dios nos dejó para que nosotros, hermano, nos preparemos para un día entregarle cuentas. La reconciliación es una herramienta extraordinaria que Dios, hermano, nos proveyó en este tiempo que nos ha tocado vivir, para que nosotros, hermano, tengamos una preparación, una capacitación para el encuentro con Él. Ahora, aquí dice, reconcíliate pronto con tu adversario. Hermano, si nuestro adversario no solamente es el diablo, sí, el diablo es el adversario, pero a veces tenemos diferencias en la casa, tenemos diferencias en el matrimonio, tenemos diferencias en el trabajo, tenemos diferencias en el lugar de estudio, tenemos diferencias en la calle, tenemos diferencias con los vecinos, tenemos diferencias en la iglesia, porque, hermano, no hay iglesia que no tenga sus problemas. Si en la iglesia del principio también habían problemas, hermano, se quejaban unos porque no eran atendidos adecuadamente y habían problemas, y por eso fue que los apóstoles decidieron nombrar a los famosos conocidos como 7 diáconos para atender, hermano, aquella distribución diaria de alimentos que había. En otras palabras, para atender la cafetería. Pero ahora el punto es, hermano, que esas diferencias hacen o abren la puerta para que nos sintamos necesitados de reconciliación.
Mire, normalmente nosotros cuando tenemos algún tipo de problemas con alguna persona, lo que hacemos, hermano, es de mejor si esa persona vive en tal calle o tal avenida, mejor cambio de lugar. Y cuando lo que nosotros deberíamos de hacer, hermano, es realmente reconciliar. La Biblia dice, en lo que dependa de ustedes, estén en paz con todos. Mire, tal vez lo estoy haciendo un poquito devocional, aunque debería ser más de tipo de enseñanza solamente, pero yo veo importante. ¿Sabe por qué, hermano? Porque nosotros tenemos que conocer las cosas del final del tiempo. Las cosas escatos las tenemos que conocer. Y no las vamos a llegar a conocer, hermanos, si nosotros no nos preparamos. Y entonces, lo primero aquí habla, hermano, que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. ¿Pero por qué dice? Porque será echado en la cárcel. Ahora, sería, ¿cómo decir esto? Mire, si fuera en la cárcel, aquí literal, no sería bueno, pero no sería tan malo. Y no ser echado en las cárceles para la gran tribulación. Digo las cárceles en el sentido de tener que ir ahí, hermano, a pagar el último cuadrante. ¿Dónde vas a pagar el último cuadrante? Hay personas que se fueron de esta vida sin pagar su último cuadrante y uno dice, ay, gracias a Dios ya se murió. No, hermano, allá en las cárceles del Seol o Hades, ahí seguramente, hermano, que está pagando su último cuadrante. No crea que porque se fue de esta tierra dejó de pagar su último cuadrante. No, lo va a tener que pagar, hermano. Sí, por eso es que la Biblia dice que algunos van a ser entregados a los verdugos, hermano, hasta que paguen el último centavo. Entonces, yo creo que el Señor nos está abriendo la puerta de la reconciliación. Yo creo que el Señor nos está dando la oportunidad para que vayamos a Él y que de esa manera, hermano, nosotros le pidamos perdón a Dios, nos reconciliemos con el Señor, nos reconciliemos con los que nos tenemos que reconciliar y que entonces, hermano, vayamos a pagar hasta el último cuadrante. Mire, se recuerda de aquel pasaje donde el Señor, hermano, es una parábola, dice que un rey quiso hacer cuentas, hermano, con sus siervos. Y entonces llamó a uno y el primero le debía 10,000 talentos. Hermano, 10,000 talentos. Pasando esos 10,000 talentos a dinero del tiempo actual, serían 39 o 40, digamos 40 millones de dólares. 40 millones de dólares. Multipliquemos los 4 por 8, 32. 320 millones de quetzales para hablar en nuestros tiempos. 320, eran 10,000 talentos. 320 millones de dólares. Ok. Y entonces no podía pagar. Vino el Señor, el dueño, hermano, el rey, más bien dicho, y entonces como vio que no podía pagar, tuvo misericordia de ese hombre y le perdonó los 40 millones de dólares, le perdonó los 320 millones de quetzales. Hermano, qué tremendo. Ese hombre salió de hacer cuentas. ¿Y qué si hermano, se presentó un hombre que le debía 100 denarios? 100 denarios, hermano, es el equivalente a 75 dólares. 75 por 8 sería 450. 450 quetzales. Imagínense, hermano, 75 por 8, 450 o 600. 600 me parece que es. Sí, 600. 600 quetzales, imagínense, le perdonaron 320 millones de quetzales y ahora no puede perdonar, hermanos, 600 quetzales. Y empezó a hostigar a él, si no me paga. Y dice que cuando le dijeron al rey lo que este hombre había dicho, entonces lo llamó y le dijo, ¿por qué no pudiste perdonar? Si yo te perdoné una gran deuda, ¿por qué no pudiste perdonar? Y entonces, hermano, ahora no te perdono lo que ya te había perdonado. Mire qué tremendo, hermano. Y eso es en el aspecto espiritual y literal. Y entonces ahora entréguenlo a los verdugos hasta que pague el último centavo, lo último que dé. Hermano,
¿Por qué? Entonces quiere decir que para poder entregar cuentas, hermano, hay cosas, hay elementos, hay herramientas que nosotros tendríamos que observar. Número 1, tendríamos que observar la reconciliación. Pero número 2, tendríamos que, hermano, aunque están íntimamente ligados, el perdón. Nadie va a poder entregar cuentas, hermano, si no se reconcilia y si no aprende a perdonar. Esto es tremendo, hermano. Porque entonces la enseñanza que se extracta de esa parábola de que el rey hizo cuentas con sus siervos, hermano, es que Dios no nos perdonará a nosotros a menos que nosotros aprendamos a perdonar a los que nos ofenden. Por eso es que en la oración conocida como la oración del Padre Nuestro, y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos. Hay un condicionante: perdónanos tú como nosotros perdonamos. Ahí está la condición. Entonces, hermano, tenemos que aprender a perdonar, porque si no perdonamos, no nos perdonan. Y si no nos perdonan, el día que nos toque entregar cuentas, hermano, vamos a salir en saldo rojo. Y si salimos en saldo rojo, entonces eso quiere decir que nos va a tocar, hermano, pagar hasta el último cuadrante, sea porque nos toque pagarlo, hermano. Si es que alguien muere antes del arrebatamiento, le va a tocar pagarlo allá, hermano, en las cárceles que están en el cielo. Y si no, lo va a tener que pagar en la gran tribulación. Dios mío, perdóneme, no es que yo lo quiera asustar, hermano, pero tal vez por el susto se pone a cuenta, se reconcilia y aprende a perdonar, hombre. Pero no podemos estar así, es tiempo. Entonces le digo, yo no me quiero detener demasiado en lo devocional, pero es que, hermano, yo veo la necesidad que nosotros tenemos de poder entender que el último cuadrante, el escatos cuadrantes, nos habla de que tenemos que estar conscientes que todo lo que hagamos aquí en la tierra, hermano, tiene repercusiones en nuestra vida. Por eso es que allá en el libro de Eclesiastés dice: joven, deleítate, disfruta la vida, dice algunas versiones. En otras palabras, como tú la desees vivir, solamente acuérdate de que de todo lo que hagas, un día tendrás que entregar cuentas. Es decir, tú puedes vivir como quieras, porque eso es lo que dicen las personas, ¿verdad? Yo vivo como quiera, es mi vida y mi vida nadie se meta. Amén, no hay problema. No me estoy metiendo en su vida, pero sí le estoy advirtiendo que un día va a tener que entregar cuentas, y que si no lo medita, que si no lo reflexiona, si no recapacita en eso, el día que le toque va a salir, hermano, en saldo rojo, va a salir con deficiencia, va a salir con falta de peso, y eso le puede traer consecuencias tremendas a su vida. Así que cuando se habla del último cuadrante, del escatos cuadrante, está hablando de que vamos a tener que presentarnos delante del Señor. Así que nadie se escapa de presentarse, ni porque sea cristiano, ni porque no lo sea. De todas maneras, hermano, todos los que los humanos nos tenemos que presentar. Si ni siquiera a los ángeles que no guardaron su estado original, el Señor no los eximió de juicio, cuánto más a nosotros que somos, hermano, creación del Señor. Ok, no, como le digo, no quisiera extenderme de una manera devocional porque lo quiero llevar hacia la enseñanza, pero tengo que explicar algunas cosas, y eso pues hace que se vuelva un poquito devocional. Ok, avancemos. Mateo capítulo 12, versículo 45. Va entonces y toma consigo otros 7 espíritus más depravados que él, y entrando moran ahí, y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Así será también con esta generación perversa. Mire, hermano, qué tremendo, porque aquí ¿de qué nos habla? De que nosotros constantemente tenemos que estar revisando cuál es el estado de nuestra vida. Mire, hermano, normalmente si hablamos, por ejemplo, de la pandemia, cuando esta pandemia empezó, todas las personas tenían, porque al final ese era el propósito, ¿verdad? De ministrarlo de la manera, si se puede llamar ministrar, ¿verdad? De dar las noticias como las daban y de todo esto, ¿verdad? Estaban infundiendo temor, manipulando a través del temor. Pero bueno, ese no es el punto que yo quiero hacer ver. Entonces, hermano,
las personas, como les infundieron ese temor, entonces, hermano, eran cuidadosas, eran bastante, se preocupaban mucho. Dios mío, no salgamos a la calle, compremos para 15, 20 días, un mes, y así no estamos saliendo. Pero ya después de 2 meses y medio que llevamos de cuarentena, casi los 3 meses vamos a cumplir ya esta semana prácticamente, hermano. Ahora las personas, yo veo en la calle, a pesar de que andar sin mascarilla prácticamente es un delito, porque es una falta, pues, es una transgresión y que pueden poner, hay mucha gente que anda sin eso. Hermano, y ya las personas ya no tienen temor, ya no guardan el distanciamiento social, ya no se lavan las manos igual. ¿Por qué? Porque el pasar del tiempo hizo que perdieran, hermano, ese temor y que dejaran de ser prudentes. Entonces, ¿sabe una cosa? Eso es lo mismo que pasa, hermano, con el pueblo del Señor. ¿Sabe? Yo veo, hermano, que mucha gente en el principio de su relación con Dios, hermano, buscaban al Señor, se metían con Dios, estaban ahí pendientes y gloria a Dios por eso. Pero sabe, ya al empezar a pasar el tiempo, empieza el acomodo, empieza el estancamiento, empieza, hermano, el reposo, se reposan espiritualmente hablando, se estancan, ya no avanzan, no evolucionan, ya tienen un privilegio, ya tienen lo que de alguna manera se convirtió en su meta. Mi meta era tocar un instrumento, era cantar, mi meta era tal o cual cosa, y se olvidan, hermano, de que un día se van a presentar delante de Dios. ¿Y cuál es su estado? Tenemos que estar revisando. Aquí está hablando, cuando usted lee en el contexto, hermano, dice que cuando una persona ha sido embestida, por así decirlo, por un espíritu inmundo, hermano, entonces cuando el espíritu inmundo se echa fuera de esa vida, porque llega la luz del Señor y el Señor se manifiesta ahí, y entonces, hermano, el espíritu inmundo se va. Pero dice, va a los lugares secos, desolados, y como no encuentra reposo, trata de buscar a la casa, porque él considera su casa, hermano, el cuerpo de las personas. Así como la Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu de Dios, el diablo, que el Señor lo reprenda, envía a sus secuaces, hermano, haciéndoles creer que esa casa es pertenencia de Dios, y por eso lo considera, y por eso dice el Espíritu, volveré a mi casa de donde salí. Y entonces dice, al verla ordenada porque ya llegó Cristo, vacía porque no está el Espíritu Santo, por eso hay que llenarse del Espíritu Santo, hermano, se va el espíritu, toma 7 espíritus peores que él, y entonces entran a la vida de la persona y su condición viene a ser peor. Entonces estamos hablando de las cosas postreras, las cosas escatos. ¿Qué, hermano, qué cosas debemos de saber? En el último tiempo va, así como va a haber manifestación de ángeles de parte del Señor, también va a haber una manifestación tremenda de espíritus inmundos tratando de controlar muchas vidas, tratando de meterse a las casas que según ellos les pertenecían, pero como ahora ya llegó el Señor, esa casa, ese templo le pertenece al Señor, y reprendemos y renunciamos. Pero tenemos que estar revisando, hermano. Esto es más o menos como cuando, hermano, cada cierto tiempo todas las personas deberían de hacer sus análisis de laboratorio, por lo menos una vez al año, hermano, ir con el médico, mire, doctor, ¿qué exámenes me debería yo hacer? Como algo de rutina, no es porque esté enfermo, pero quiero saber cómo estoy, y van, y el doctor le dice, hágase esto, es triglicéridos, colesterol, está ahí, bueno, le vitamina todo, él va y le presenta, sí, pues está bien, gracias a Dios, mire, todo está, sí, un poquito pasadito de colesterol, porque usted come mucha comida chatarra, pero ahí, ya, corríjalo de esta y esta manera. Ok. Entonces, hermano, de la misma manera, nosotros tenemos que evaluar cuál es nuestro estado, cuál es nuestra condición. No sea, hermano, que estemos siendo influenciados por algún espíritu inmundo. Entonces, mire, el pueblo de Israel, hermano, aquella serpiente de bronce que el Señor utilizó para darles a ellos una enseñanza, y que iba a servir de un símbolo, hermano, de lo que iba a venir más adelante con el sacrificio de Cristo en la cruz. El Señor, hermano, esa serpiente de bronce que liberó a muchos de la muerte por las mordidas de las serpientes abrasadoras del desierto, hermano, pero ellos agarraron la serpiente y la metieron en el tabernáculo, y después se metió en el templo que se construyó, hermano. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que hasta nombre le habían puesto y ya le idolatraban. ¿Por qué? ¿En qué momento se
se les quedó esa serpiente y se convirtió en un ídolo, o como sucedió con el efod que hizo Gedeón, hermano, con todo el oro que había recaudado, hizo un efod y ahora el pueblo se prostituyó detrás del efod y lo que pasó con el becerro de oro, que todos los zarcillos, todos los pendientes, hermano, también se convirtieron. Entonces, ¿no será que hay cosas, hermano, que en nuestro corazón se empiezan a hacer un estorbo, empiezan a crear un área de tinieblas en nuestra vida? Entonces, en el nombre del Señor, nosotros tenemos que revisar. Por eso le decía al principio, si nosotros somos la iglesia del tiempo final, al menos debemos de conocer las cosas del final del tiempo. Y hermano, ahora en este tiempo, los espíritus inmundos, los demonios andan... Mire, es que me río porque por lo que quiero decirle, es como que el diablo les puso tarea a los espíritus inmundos. No te acepto que regreses aquí. Te envío y tienes que buscar un cuerpo donde te tienes que posar. Es como cuando se le dice a una persona, mire, usted no quisiera irse a pastorear allá por Afganistán, allá por el Medio Oriente. ¿Y cómo está la cosa? Mire, le damos su boleto. ¿De verdad? Sí, pero solo de ida. Entonces, así es el diablo ahora en este tiempo con los espíritus inmundos. Les está dando desde el infierno, les está dando boleto para que vengan a la tierra los espíritus inmundos, pero solo boleto de ida. Si te regresas, te voy a torturar, te voy a hacer tal cosa, hermano. Y entonces los está enviando. ¿Por qué? Porque es el tiempo final, dice la Biblia. Que él, sabiendo que le queda poco tiempo, se está trabajando arduamente, hermano. Entonces nosotros tenemos que revisar constantemente. Por eso cuando algún predicador o algún delegado en la iglesia llegue y le ponga las manos a usted y empiece a reprender, no se sienta ofendido, hombre, no se haga el ofendido. Como que, ¿cómo está reprendiendo? ¿Usted qué cree? ¿Que yo estoy endemoniado? Pues no es que lo crea, tal vez lo está. Entonces, no se sienta, no se haga el ofendido, como que usted no está, como que usted está exento, como que usted está hermético. Claro, yo le pido al Señor que lo guarde. Sin embargo, tenemos que revisar, hermano. Si hasta en el mundo tienen sus dichos, se han visto muertos a carrear basura y desnudos con las manos entre la bolsa. Entonces, si se han visto ese tipo de cosas afuera, ¿usted cree que no se van a ver adentro? Hermano, no, tenemos que suplicarle, tenemos que pedirle al Señor que Él nos auxilie, que Él nos ayude, claro, para ser librados de eso. Pero eso no implica que nosotros no nos revisemos. Y mire, si este espíritu iba y tomaba 7 espíritus peores y con él eran 8, es decir, que era una especie de reinicio. Y por eso la condición final, el estado final, el escatos, hermano, el escatos de esta persona iba a ser peor que el primero. Entonces nosotros tenemos que revisar, tenemos que estar atentos, que muchos, por eso es que también inclusive, hermano, cuando se habla de probar los espíritus en el evangelio, en una de las cartas del apóstol Juan dice, probad a todos los espíritus para ver si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Si han salido muchos falsos profetas, han salido muchos espíritus inmundos, han salido muchos demonios, han salido, hermano, ¿para qué? Para cautivar a los hijos de Dios. Porque en el último tiempo, hermano, se va a incrementar el ataque de espíritus inmundos y que el Señor nos guarde, que el Señor nos libre, que Él haga, hermano, extienda su cobertura, nos envuelva en una especie de burbuja para que seamos librados. Pero no te olvides que sí tenemos que revisar, porque somos la iglesia al final. Lo menos que podemos hacer es conocer las cosas que hay en el final. Y en el final va a haber que entregar cuentas. Y en el final, hermano, muchos van a terminar con un estado que realmente va a ser terrible. Va a ser un estado, hermano, desastroso. Va a ser un estado calamitoso. Va a ser un estado en el cual mucha gente va a terminar endemoniada. Mucha gente va a terminar, hermanos, siendo manipulada por espíritus inmundos, porque hay muchas puertas que se le están abriendo y muchas puertas que se le abren, mire, a través de la tecnología. No estoy en contra de la tecnología. Yo mismo aquí tengo un teléfono celular, aquí tengo un iPad, aquí tengo mi control remoto, hermano, y uso la tecnología.
Pero eso no significa que esto no pueda ser utilizado para el mal. Yo lo estoy utilizando para el bien y que Dios me ayude a hacerlo siempre. Pero quiero decir que muchas personas utilizan la tecnología para la pornografía, para, hermano, investigar cosas que están fuera de orden, para juegos, hermano. Tenemos que tener discernimiento en los juegos que hoy se están teniendo, porque son cosas tremendas que están sucediendo. Y la Biblia dice en el libro de Daniel, hermano, que en el último tiempo la ciencia se aumentará. Otras versiones no dicen exactamente la palabra tecnología, pero si se aumenta la ciencia, la tecnología es parte de eso. Y otras versiones, en lugar de ciencia, dice, hermano, o conocimiento, como lo traduce, dice la iniquidad. Entonces quiere decir que a través de la ciencia también se puede abrir una puerta para la iniquidad, y entonces nosotros no podemos abrir la puerta para la iniquidad, porque van a venir espíritus inmundos, hermano, que van a atormentar a mucha gente, y mucha gente está siendo presa, está siendo víctima, hermano, de espíritus. ¿Por qué? Porque le están abriendo puertas. Entonces, que Dios nos guarde, que Dios nos auxilie, que Dios nos ayude, hermano. Digo, no quiero hacer esto devocional, pero lo tengo que hacer a consecuencia, hermano, de la necesidad que hay de decir algunas cosas que son importantes. Estamos en los escatos tiempos, estamos en los escatos días, estamos en la última hora. Lo menos que podemos hacer es estar apercibidos de las cosas que vendrán. Ay, que Dios nos auxilie, que Dios nos auxilie, que Dios nos ayude. Bueno, mire lo que dice Mateo capítulo 19, verso 29. Y todo el que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos o postreros, y los últimos serán primeros. El Señor le estaba hablando a sus discípulos. Es decir, que aquí está hablando de los últimos discípulos. Pero, hermano, ¿de qué les estaba advirtiendo el Señor a estos discípulos? ¿Cuál era el énfasis? Mire, déjeme darle contexto de esto, hermano, para que podamos entender un poquitito mejor. Recuérdese que por lo menos habían más de 20 cosas escatos. Apenas llevamos 2 y 3 con esta. Y casi que puedo decir que en esta nos vamos a ir quedando. Pero el punto que yo le quiero hacer ver a usted, vamos a seguir hablando de las cosas escatos. Pero, hermano, aquí hay algo bien importante. Y es que se acercó un joven con el Señor preguntándole, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Y entonces él le mencionó algunos mandamientos de la ley. Y el muchacho le dijo, todo eso yo lo hago. No hay ningún problema. Entonces, solo eso hay que hacer para heredar la vida eterna. Y el Señor, discerniendo que él era un hombre que tenía posesiones o bienes, que era dueño de bienes, entonces le dijo, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, y entonces ven y sígueme. Y dice que aquel joven se entristeció porque era dueño de muchos bienes. Entonces, ¿cuál es un cuidado que deberían de tener los escatos discípulos? Solo déjeme ver aquí, hermano, la palabra discípulo es la palabra malcetes. Los escatos malcetes. Hermano, ¿cuál es el cuidado que deben de tener, hermano? Y que va a afectar en el final del tiempo. Es el amor al dinero. El amor al dinero. Mire, el libro de Hebreos capítulo 13, versículo 5, en la Reina Valera actualizada dice, sean vuestras costumbres sin amor al dinero, contentos con lo que tenéis ahora, porque él mismo ha dicho, nunca te abandonaré y ni jamás te desampararé. En otras palabras, depende de Dios que tu amor esté puesto en el que te dijo que no te va a dejar ni te va a desamparar. Si tú lo amas a Él, Él se compromete contigo, hermano, a suplirte todas tus necesidades, porque Él dijo que no había justo desamparado ni simiente de Dios que mendigue el pan. Pero, hermano,
hermano, que nuestras costumbres, que nuestra vida, hermano, sea sin amor al dinero. Otras versiones dicen sea sin codicia. La palabra codicia en el original griego se traduce como amor al dinero. Entonces, por eso, hermano, yo lo he insistido, lo he dicho una y otra vez, cuídate que no te siembren la semilla de la codicia, porque si te siembran la semilla de la codicia, hermano, pasó con Judas, pasó con aquel siervo de Eliseo llamado Giesi, pasó, hermano, con muchos hombres de Dios, Balaam mismo, que por amor al dinero tenía la expectativa de llegar a hacer algo grande. Imagínense usted que Judas era apóstol del Cordero, hermano, y perdió la oportunidad que su nombre estuviera escrito, hermano, en los cimientos de la Nueva Jerusalén. Ahí va a estar su nombre. Balaam tenía la expectativa de llegar a ser un tremendo profeta de Dios. Eliseo tenía a este siervo llamado Giesi, hermano, había la expectativa que fuera el sucesor. Primero fue Elías, después fue Eliseo. Y sabe, hermano, y Eliseo no pudo trasladar no el llamado, sino la unción hacia el siervo que venía tras de él, porque era un siervo negligente, era un siervo malo. Entonces, muchos hombres en la Biblia se extraviaron, inclusive, perdón, pues, pero hasta el mismo Salomón. Hermano, hasta el mismo Salomón lo vemos ahí, hermano, terminar mal. ¿Por qué? Por el dinero. El dinero, el área sexual y la fama son cosas de las cuales nosotros nos tenemos que cuidar. Por eso es que yo lo digo en el libro de Apocalipsis, se lo he dicho muchas veces. En el libro de Apocalipsis hay muchas advertencias de doctrinas de las cuales nos tenemos que cuidar, hermano. Pero cuando aparece de una manera literal la palabra doctrina, solo se refiere a 3 doctrinas: la doctrina de los nicolaitas, la doctrina de Balaam y la doctrina de Jezabel. La doctrina de los nicolaitas es la fama, que está tipificada allá en la Torre de Babel, porque ellos buscaban hacerse un nombre. Hermano, la doctrina de la doctrina de Jezabel, hermano, en su nivel más bajo es el aspecto sexual, porque, hermano, por eso es que le dicen a Jezabel que todas sus prostituciones, cuando se refieren a ella, hermano, es decir, que ella fungía como una prostituta. Que, mire, la prostituta lo que busca es dinero. Bueno, pero no me voy a detener ahí. Y luego, hermano, la doctrina de Balaam, que es precisamente el amor al dinero. Ese hombre, por amor al dinero, se extravió. Por eso es que la Biblia dice que nos guardemos del camino de Balaam, del error de Balaam y la doctrina de Balaam. 3 cosas: el error, hermano, la doctrina, y luego se termina en el camino de Balaam. Entonces, ¿cuál es el error de Balaam? Dejarse sembrar la semilla de la codicia. Unos mensajeros de Balac llegaron y le sembraron una semilla de codicia a Balaam en su corazón. Le llevaron muchos bienes, hermano. Le llevaron ofrendas, le llevaron aportaciones, a consecuencia de que él, su don, lo utilizara a un beneficio particular. Que vendiera su don, en otras palabras. Todos nosotros, Dios nos ha dado dones. La Biblia dice: y subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Algunas interpretaciones, dio dones en forma de hombres. Amén, gloria a Dios. Pero hermano, todos los hombres tenemos dones. A todos nos ha entregado el Señor algún don. Y la Biblia dice que el don y el llamamiento son irrevocables. Pero ¿sabes una cosa? A veces permites que otros le pongan precio a tu don. Tú no puedes permitir que así como no puedes permitir que le pongan precio a tu integridad, hermano, no puedes permitir que le pongan precio a tu don, y las 2 cosas están íntimamente ligadas. Cuando le ponen precio a tu integridad, vendiste el don también, y si vendes el don, estás corriendo un riesgo muy grande. Mire, la Biblia habla de uno de los seres más extraordinarios, que era perfecto en todos sus caminos. Hermano, no había secreto que le fuera oculto. De toda piedra preciosa era su vestidura. Sin embargo, a causa de la multitud de su comercio, hermano, es decir, la codicia del poder, la codicia de las cosas materiales, la codicia, hermano, lo llevó también a este ser a terminar como el diablo, y que ahora lo reprendemos nosotros
nosotros. Pero hermano, ¿quién era antes de ser el diablo? Era un tremendo ser. Yo no estoy honrando a la R, reprendo eso y renuncio. Lo que estoy diciendo es que llegó a esa condición porque dejó que la codicia le entrara a su corazón, hermano. La iniquidad llenó su corazón. ¿Por qué? Por la multitud de sus comercios. Entonces, hermano, dentro de las cosas escatos, los escatos malcetes son los escatos discípulos, los últimos discípulos de algo que se tienen que cuidar, es del amor al dinero. Te voy a decir algo que se puede ver como una bendición, y yo creo que es una bendición, pero también es una prueba. En el último tiempo, Dios va a prosperar a su iglesia materialmente. Viene un tiempo de prosperidad para la iglesia. En medio de la escasez que puede haber en el mundo, en medio de la crisis económica que va a haber en el mundo, Dios va a prosperar a los suyos. Pero esa prosperidad también se va a convertir en una prueba. Y muchos no van a pasar la prueba, porque esa prosperidad que Dios les va a traer, van a dejar que se les siembre la semilla de codicia en su corazón y se van a terminar apartando de muchas, hermano, del Señor, muchos de ellos. Fíjate lo que te estoy diciendo. Dios sí va a prosperar a su iglesia. Dios sí va a bendecir a los suyos. Dios sí los quiere prosperar. Pero esa prosperidad también, hermano, se va a convertir en una prueba para muchos. ¿Y sabe por qué? Porque muchos no prueban a Dios con su economía. Y como no prueban a Dios con su economía, van a terminar siendo probados por Dios en su economía también. Cuando Dios los prospere, ahí va a venir la prueba. Y muchos van a dejar que la semilla de codicia se siembre en su corazón. Por eso es que la Escritura, hermano, nos relata. Y déjeme ver, no sé si puse este versículo aquí. Bueno, pero es un versículo bien conocido. Y es donde habla que raíz de todos los males es el amor al dinero. Por lo cual muchos apostataron de la fe y se desviaron. ¿Por qué, hermano? Porque cambiaron el amor a Dios, lo cambiaron por el amor al dinero. Por eso es que la iglesia, hermano de Éfeso, el Señor le dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero a la iglesia de la Odisea le dice: tú dices, soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Hermano, en el último tiempo va a haber una bifurcación entre la iglesia de Filadelfia y la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea se va a ir detrás del dinero. La iglesia de Filadelfia se va a ir detrás del Señor. Y el final es que la de la Odisea, termina en la tierra y la de Filadelfia termina en el cielo. Una termina en las bodas del Cordero y la otra termina en la gran tribulación. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque no revisaron que dentro de las cosas escatos. Por eso te decía, si nosotros somos la iglesia al final del tiempo, lo menos que podemos hacer, hermano, es revisar si conocemos las cosas del final del tiempo. Y en las cosas del final del tiempo, por lo menos te hablé de 3 hoy. Vamos a seguirlo abordando porque yo creo que este es un tema que no podemos dejar, hermano, sin darle seguimiento. Por lo menos te hablé de 3 cosas. Número 1, el escatos cuadrante, pagar hasta el último centavo. ¿A qué se refiere? Que llega un día de entregar cuentas. Número 2, el escatos estado, el estado final. Hermano, ¿cómo estamos en nuestro estado? ¿Cuál es nuestra condición actual? Número 3, hermano, los escatos malcetes, los escatos discípulos. ¿De qué se tienen que cuidar los escatos discípulos? Se tienen que cuidar, hermano, de la codicia, del amor al dinero. Dios va a permitir que la iglesia sea prosperada, pero eso va a traer una prueba también para ver quiénes se dejan ministrar y son desviados por el amor al dinero. Y no te olvides que el Señor dijo, hermano, que era Él el que daba el poder para hacer las riquezas. No es tu sabiduría, no son tus habilidades, no es tu profesión, no es lo inteligente que seas, no es, hermano, porque tú recibiste una herencia, no es porque tus ancestros fueron buenos para hacer este tipo de negocios. Si algo, hermano, bueno hemos recibido,
tiene que provenir de arriba, porque la Biblia dice que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de arriba, del Padre de las luces. Vamos a dejarlo aquí, mis hermanos. Yo quiero primero hacer una oración para aquellos que quieren aceptar a Cristo, pero inmediatamente después quiero hacer esta administración para la iglesia, para que Dios nos guarde de estos tres conceptos, hermano, de estas tres áreas que tenemos que conocer en cuanto al tiempo final. Y si tú deseas aceptar a Cristo, reconciliarte con el Señor, yo te quiero guiar, acompáñame en esta oración y juntos vamos a decirle al Señor que Él tenga misericordia de tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, hoy estamos delante de ti, reconociendo faltas, transgresiones, pecados, Señor, e iniquidades. Por favor, ten misericordia de mi vida. No permita, Señor, que yo me aparte más de ti. Hoy vengo humillado, reconociendo la necesidad que tengo de ti, reconociendo que tu sacrificio en la cruz es suficiente, Señor, para perdonarme de toda maldad. Por favor, extiende tu perdón sobre mi vida. Perdóname de todos mis pecados. Señor, opera en mí el milagro del nuevo nacimiento. Lávame y límpiame, Señor, con tu sangre, Dios mío, e inscribe mi nombre en el libro de la vida. Por favor, te lo pido, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora déjame ministrarte esta palabra, iglesia, y yo quiero decirte que no te olvides que hay un día de entregar cuentas. Y para entregar cuentas necesitas un estado, una condición final. Y que no es tan importante cómo empezaste, sino cómo vas a terminar. Muchos hombres en la Biblia empezaron bien, pero su final, hermano, fue desastroso. Estoy hablando de un hombre llamado Sansón. Estoy hablando, hermano, de un hombre inclusive llamado Moisés, que no terminó en las mejores condiciones. Estoy hablando de un hombre llamado David. Yo no estoy juzgándolos a ellos, solamente estoy tomándolos como ejemplo. Estoy hablando de muchos hombres en la Biblia que empezaron bien. Judas mismo, que ya lo mencioné, y otros más, hermano, pero que no es tan importante cómo empieces, sino cómo terminas. Así que yo te quiero invitar, tu estado final es importante y por eso tienes que hacer una evaluación guiado por el Espíritu Santo de cuál es la condición en la que te encuentras en este momento. No porque tengas privilegio, no porque tienes un llamado, no porque tienes un área a tu cargo, significa que todo esté bien. Es necesario que evaluemos. Pero, hermano, los discípulos, los aprendices, los que siguen al Señor, hermano, los que han tomado su cruz para seguir al Señor, no pueden ir con una semilla de codicia en su corazón. El Señor nos está dando la oportunidad para que nosotros, hermanos, nos presentemos delante del Señor y que evaluemos si no hay una semilla de codicia. Hermano, va a llegar el momento de la prueba. Quizás tú toda la vida has esperado una prosperidad y yo te digo, viene prosperidad. Dios te va a abrir puertas donde no las hay. Dios te va a abrir sendas donde no existe nada. Dios va a hacer cosas que tú no te imaginas. En este tiempo final te va a prosperar económicamente y yo sé que tú lo recibes y yo también lo recibo, pero también debes de saber que esa prosperidad se va a convertir en una prueba. Muchas personas no han querido probar en su economía al Señor, hermano. Y ahora que venga, hermano, la prueba, porque viene el tiempo de la prosperidad, por no haberse vacunado en contra de la codicia. Porque el vacunar en contra de la codicia se llama dar. Cuando tú tienes tu mano abierta para dar y no tu mano cerrada, sino la mano abierta para dar, hermano, entonces te estás vacunando en contra del amor al dinero. Pero muchos que no se han querido vacunar se están exponiendo para que en este tiempo final, cuando se abran las puertas de la prosperidad, hermano, no se van a dar cuenta que no van a poder pasar la prueba. Así que Dios nos guarde, que Dios nos libre y que Dios nos auxilie, que Dios nos ayude en este tiempo, porque viene el tiempo de la prosperidad.
le pido a Dios que tu corazón se vuelva a Él y que en el corto tiempo que tenemos para encontrarnos con el Señor, que tú te vacunes en contra del amor al dinero y que no haya mezquindad en tu corazón, sino que le puedas dar con todo tu corazón al Señor. Padre, en el nombre de Jesús yo te pido, por favor, guarda a tus hijos, guarda a tu pueblo. Tú me has dado un pueblo, Señor, que, Padre, Señor, yo doy testimonio que sabe dar, que ha aprendido a dar, que no son impulsados por emociones, sino por la convicción que da tu Espíritu Santo y tu palabra, y que han aprendido a darte a ti sin necesidad de ser motivados, porque no necesitan eso, porque saben dar. Su corazón es un corazón, Señor, puro delante de ti. Yo doy testimonio que me has dado ese pueblo. Pero, Señor, también doy testimonio que hay personas que aún necesitan, Señor, aprender aún más de esto. Por favor, Señor, no solo los que son miembros de la iglesia, sino que aún fuera de la iglesia, pero necesitan aprender a dar. Yo te pido en el nombre de Jesucristo que tú te manifiestes en la vida de ellos, Señor, que obres de manera muy especial, que te glorifiques y que, Señor, tu nombre, Señor, pueda ser manifiesto en la vida de ellos. Por favor, papadito lindo, guárdalos, líbralos, bendícelos, ayúdalos. Y a todos, Señor, enséñanos cada día, Señor, a tener un corazón bondadoso. Por amor a tu nombre, te lo pido, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Amén y amén. Que Dios te bendiga, amado hermano. Vamos a seguir abordando este tema porque es un tema muy importante y es, creo yo, son las directrices para la iglesia del tiempo final. Bendiciones para todos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Lo que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios.